No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versos 13 al 17. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme, y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad era un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos. Y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Salmo 127, 1. Hola, ¿qué tal, querida familia? Queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Es una alegría, es un gozo el estar con ustedes nuevamente para poder meditar y compartir la palabra. Le damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido la vida, Él nos ha permitido esta oportunidad, el estar con ustedes y compartir su enseñanza. Seguimos con San Marcos. Volvemos nuevamente con el Evangelio de San Marcos, tomado en su capítulo 2, versos 13 al 17. San Marcos es el paralelo de San Mateo, capítulo 9, verso 9. San Marcos lo llama Leví y San Mateo lo llama Mateo. Eso es lo que hoy el Señor quiere compartir con cada uno de nosotros, una gran invitación. Y el Señor nos muestra de dos grupos. En el Evangelio nos habla de los fariseos y de los publicanos. Y es por eso que vamos a ver en cuál de los dos grupos nosotros nos identificamos. La invitación que hoy el Señor nos hace es a que nosotros escuchemos la palabra, ¿sí? Recuerdan ustedes que ayer hablábamos que el Señor viene a sanarnos. El Señor está dispuesto, el Señor nos espera, el Señor quiere sanarnos del alma. ¿Se acuerdan ustedes? Y hoy el Señor viene a traernos ese mensaje nuevamente, porque quiere que ustedes y nosotros nos acerquemos a Él. Bendito sea Dios si podemos tomar en serio su santa palabra y creerla y ponerla en práctica. Porque dice el Señor: si obedecemos o no le obedecemos, tendremos una recompensa, tanto el uno como el otro. Un día tendremos que rendirle cuentas. Y hoy la humanidad como que no sabe eso, que después que llegue la muerte, el espíritu va a la presencia de Dios y tiene que rendir cuentas por cada uno de sus actos. Oye, qué maravilloso que nos fuéramos derechitos y de aquí partiéramos limpiecitos para el cielo. Porque lo que no pudimos pagar aquí, tendremos que pagarlo allá arriba. Qué bueno fuera eso, que si aquí arregláramos todo, qué bueno que nos fuéramos limpiecitos. Porque lo que no vamos a arreglar aquí, lo que no vamos a pagar aquí, lo vamos a pagar allá arriba. Claro que sí. Si lo podemos pagar aquí, ¿por qué no lo pagamos? ¿Por qué no queremos creer en la palabra de Dios
Pablo le dice a los romanos, si te sigues endureciendo y no quieres cambiar, te estás preparando para ti un gran castigo. Oye, esas son palabras duras que debe reflexionar y ahorita lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras con fundamento bíblico para el que quiera creer, bueno, y para el que no lo quiera creer, mi respeto para ellos. Pero es la palabra de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Dice la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no falla y es más penetrante y no hay criatura que su luz no pueda penetrar, o sea, que lo hace transformar. Las Sagradas Escrituras nos invitan, nos llaman. Tenemos aquí a Leví. El Evangelio dice que Jesús iba enseñando. Vea cómo lo dice. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Todo el mundo quiere decir universal y por eso que la iglesia de Jesucristo es católica, porque su mensaje es universal. Hay muchos que no saben, que no conocen y dicen, ¿dónde aparece la palabra católico en las Sagradas Escrituras? ¿Dónde está? Muéstremelo. La palabra católica no está, pero ahí encontramos la doctrina que Jesús dice que se encontraba enseñando. Jesús salió otra vez por las orillas del lago, todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. La invitación que el Señor nos hace es que nosotros sigamos la doctrina, sigamos su enseñanza. Recuerde usted que el Señor nos ha encomendado a que nosotros seguimos esa enseñanza conforme la hemos recibido del Señor. Mateo 28:19 lo dice, vayan y hagan discípulo a todas las naciones, a todo el mundo. Eso es católico, eso es catolicismo católico. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y es por eso que el Señor hoy nos invita, nos enseña que donde quiera que estemos, tenemos que enseñar a nuestra familia. Hoy en su trabajo es muy importante compartir la palabra de Dios en el trabajo. El Señor es claro en decir, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado, dice San Marcos 16:15. La misión, la tarea del cristiano es compartir la palabra. Usted lo puede hacer en casa, lo puede hacer en la calle, lo puede hacer en el negocio, lo puede hacer en el trabajo. Usted puede hablar, usted puede predicar, usted puede anunciarle a los demás la buena nueva del reino de Dios. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. El Señor dice, seguía enseñando. El Señor enseñaba en la sinagoga, el Señor enseñaba en la calle, el Señor enseñaba en su casa, el Señor enseñaba por donde quiera que Él iba. Y es por eso que Él nos hace esa invitación. Es muy importante que nosotros nos preparemos porque ¿acaso no sabemos en qué tiempo estamos? Comprendan ustedes en qué tiempo estamos. El Señor nos invita a que nosotros nos preparemos. Por eso San Marcos 16:15 dice, el que cree y se bautice se salvará, el que se niega a creer será condenado. Mire cómo lo dice Romanos. La carta a los romanos, San Pablo a los romanos en su capítulo 2, en su verso 5, nos dice de esta manera, para todos aquellos que se han alejado del Señor.
para todos aquellos que creen tenerlo todo. Pueden tener todo, trabajo, bienes económicos, que en la familia no les haga falta nada, pero eso no es lo suficiente. Hay personas que dicen, yo tengo todo. Yo he platicado con los jóvenes y dicen, nosotros estamos preparándonos para poder tener algo mejor. Sí, está bien, pero no es solamente materialmente, sino que también necesitamos la sabiduría divina. El hombre, la mujer no puede estar solamente con la sabiduría humana, con lo terrenal, sino que es importante que nosotros conozcamos y tengamos la sabiduría divina, porque sabemos muy bien que a través de las sagradas escrituras nosotros vamos a ir aprendiendo cómo nosotros vamos a prepararnos. Recuerde que Jesús le hace una invitación a Mateo, a Leví, le dice, sígueme. Leví está sentado en su puesto de cobrador. Leví está cómodo. Leví es un hombre rico. Mateo es un hombre rico, un hombre jefe de los cobradores de impuestos y muy rico, dice las Sagradas Escrituras. Pero está sentado. Y hoy la invitación que hace Jesús a Leví es a seguirlo, a levantarlo y seguirlo. La invitación que hoy el Señor nos hace y que nosotros también podemos hacer a los que están sentados es a que nosotros nos levantemos. ¿En qué estamos sentados? ¿En la fornicación? ¿Cuántos años llevamos viviendo en la fornicación? ¿En dónde estamos sentados? ¿En los vicios? ¿Ahí cuántos años llevamos estar sentado en los vicios? ¿En qué pecado estamos sentados? El Señor hoy nos hace esa invitación a nosotros, a que nos levantemos y dejemos ese lugar. El Señor quiere que lo sigamos, quiere que nos preparemos para que cuando Él venga nuevamente, nos encuentre listos, preparados, fíjese bien. Oiga cómo lo dice Romanos, San Pablo a los Romanos capítulo 2, en su verso 5, nos dice de esta manera, si tu corazón se endurece, si esta invitación no entra, si esta invitación no entra en el corazón de aquellos rebeldes, aquellos que se portan mal con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos. Oiga, ¿qué es lo que dice Pablo? Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio. ¿Cómo nosotros preparamos nuestro castigo, nuestro sufrimiento? Lo preparamos desde aquí en la tierra, desde aquí en vida. Aquí cuando nosotros no sabemos compartir, cuando nosotros no sabemos perdonar, cuando nosotros no sabemos hablar, nuestra expresión es muy drástica, muy grosera. Aquí mismo es donde nosotros nos estamos preparando, fíjese. Por eso dice, si tu corazón se endurece, cuando el corazón se endurece, no acepta la invitación de Dios, no acepta la palabra de Dios. Dice que lo tiene todo, dice que no necesita nada. Hay familia, hay jóvenes que lo tienen todo, pero que les hace falta lo más importante, que es tener a Cristo en su corazón, tener a Cristo en la familia. Y es por eso que Pablo lo recuerda día a día. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, nos está invitando a un cambio, como lo hizo con Leví. Le dijo, levántate y sígueme. Leví no escuchó por segunda vez. Leví se levantó inmediatamente y lo siguió. Y dice, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio habrá sentencias de reprobación
para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. Entonces, cuando Pablo lo explica, ya queda en mí, ya queda en ustedes aceptarlo, ponerlo en práctica, ya queda en nosotros. Ya depende de nosotros si nosotros lo practicamos, lo vivimos. Empezamos en la familia por hacer el Santo Rosario, empezamos en la familia por escuchar los cantos que la iglesia tiene para motivar a la familia, y poco a poco así es como se va convirtiendo la familia. Así es como Cristo va a ir habitando poco a poco en la familia. Es un proceso en la vida, no es de la noche a la mañana. Lleva tiempo, pero el Señor dice que todo aquel que persevere hasta el fin se salvará. Hoy encontramos que si nosotros hacemos lo malo, nos estamos preparando, dice, para nosotros mismos un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Eso dice el Señor. Y por eso Pablo nos sigue invitando. Pablo dice en la carta a los Efesios, en su capítulo 5, en su verso 10, San Pablo nos dice cómo es estar sentado como estaba Leví. Leví estaba sentado, él estaba robando, estaba cobrando de más, estaba cobrando injustamente a la gente. Era un hombre que se había hecho rico. Y recuerde usted, el estar sentado, el estar robando, el estar exigiendo de más a la gente, eso es un pecado. Eso es un pecado, como vivir en la fornicación, como vivir en el adulterio, como vivir en el chisme, como vivir en las discusiones, en el odio, en el rencor, en la avaricia. Todo eso son pecados. Y eso es lo que Jesús hace con Mateo, con Leví. Le dice, levántate y sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y vean cómo es o qué quiere decir el estar sentado. ¿Qué quiere decir? Dice en Efesios capítulo 5, en su verso 10. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. ¿Cuál es lo que hace a escondidas? En la oscuridad, todas las clases de pecado, toda aquella vida que es estar lejos de la presencia de Dios. Dice, solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes. El estar sentado es estar dormidos en el pecado, es estar ciego, es estar paralítico en el pecado, ¿sí? Y el Señor dice, despiértate, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Despiértate. Es la invitación que hoy el Señor nos trae a través de su palabra, a través del Evangelio. Es una alegría, es un gozo el levantarnos, el reconocer al Señor, el aceptar a nuestro Dios. Es una alegría inmensa, es un gozo, y es por eso que el Señor hoy nos invita. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres sensatos. Y mucha gente dice que lo tiene todo, que es feliz, que no necesita de nada. Pero dígame, dice, no anden como tontos, sino como hombres sensatos,
Aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos. Mucha gente se ha conformado y se conforma y se conformarán con lo que tienen, con lo terrenal. Se preocupan. O díganme ustedes, ¿para qué come la gente si no para trabajar? ¿Para qué trabaja la gente si no solo para comer? Y hoy el Señor te hace esa invitación a que no andemos como tontos, a que no andemos dormidos, a que no estemos sentados en ese lugar. Hay muchos que están cómodamente sentados en el pecado, en la ignorancia, en la prepotencia. Sí, hay muchos que están ciegos, pero hoy el Señor hace esa invitación. ¿Cuánta gente dura de corazón? ¿Cuánta gente que rechaza la palabra, no acepta la palabra del Señor? Y hoy nos invita a que nosotros nos preparemos, que nosotros hagamos esa conversión para alcanzar un día esa salvación, ese reino celestial que está preparado, la nueva Jerusalén, para que todos lleguemos a gozar con el Señor. Y es por eso que dice, aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. La palabra nos invita porque el Evangelio nos dice claramente, dice que Jesús, fíjese bien, Jesús iba enseñando, Jesús estaba enseñando, escuche. Dice, mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana, era Leví. ¿Cómo es estar sentado cómodamente? Ya lo decía Efesios capítulo 5 en su verso 10. ¿Sí? Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad era un buen número. En realidad era un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos. Y al verlo sentados a la mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que está comiendo con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquellos que se sienten sanos no pueden ir al doctor, no pueden ir al hospital porque no tienen necesidad. Y hay mucha gente que hoy dice que no tiene pecado, que dice que con solo aceptar al Señor ya son salvos, que ellos ya no tienen pecado. Y entonces, ¿por qué el Señor dice, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos? No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Los pecadores, han escuchado ustedes que dicen, los católicos son una parranda de pecadores. ¿Sí? Claro que sí, porque somos pecadores, porque estamos enfermos, es de que vamos a la iglesia. Recuerde que la iglesia es como un hospital. ¿Quién va al hospital? Solamente el enfermo. El que está sano no necesita de ir al hospital. Lo mismo es la iglesia. El pecador es el que va, es el que busca a Dios en su iglesia, en la única, en la universal, en la que Cristo fundó su iglesia católica. Por eso vamos, porque somos pecadores. Pero aquellos que dicen que no son pecadores, pues, ve, ¿cómo lo dice San Pablo? San Pablo a los romanos nos invita a que nosotros comprendamos en qué tiempo estamos y que necesitamos de prepararnos. Oiga, Pablo a los Romanos capítulo 13 en su verso 11. Romanos 13:11 dice, comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe.
La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. El Señor dice que la noche va muy avanzada y que nosotros debemos que comprender en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. El Señor nos invita a levantarnos de ese pecado de la cual nos tiene atado, nos tiene sentado. El Señor nos invita a prepararnos. Dice, comportémonos con decencia como a plana luz. Nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien, revistan del Señor Jesús y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Es una lucha, en esta vida es una lucha. Es una lucha y por lo tanto debemos acercarnos al Señor. No sabemos el día, ni la hora, ni dónde estemos cuando el Señor venga por nosotros. Nadie lo sabe. Y eso lo tenemos muy claro. Entonces, ¿cuál es la invitación? A esforzarnos, a poder prepararnos para que cuando Cristo venga nos encuentre con los sacramentos, nos encuentre, sí, al día con la Sagrada Eucaristía, para que estemos recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo para poder tener vida eterna. Y por eso, hoy el Evangelio nos habla de dos grupos, fariseos y publicanos, y vemos en cuál de los dos grupos nosotros estamos. Recuerde usted que San Lucas, el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 18, en su verso 9, nos habla del fariseo y el publicano. Por eso debemos de ver nosotros en cuál de los dos grupos estamos nosotros. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Esa es la vida del fariseo. El fariseo que se engrandece, el fariseo que se hace sentir grande delante de los demás, el fariseo como los maestros, aquellos que solamente ponen cargas pesadas sobre los hombros de los demás, pero no mueven ni un dedo. Oiga, mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Señor lo explica nuestra forma de vivir, cómo nosotros debemos vivir en este mundo, cómo nosotros debemos comportarnos con la familia, con los vecinos, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestra comunidad, con nuestros compañeros de trabajo, allá en el negocio, donde quiera que usted esté, usted debe identificarse. El Señor nos enseña la humildad, la sencillez. El Señor quiere que nosotros nos despojemos de todo eso y que sabemos que la noche es la oscuridad, el día es la luz y Cristo ha venido para que todos nosotros conozcamos y tengamos esa luz, que es una vida nueva, un cambio de vida, una transformación a través de los sacramentos en Cristo Jesús. Por eso el Señor es claro en decir: yo, dice el Señor en su palabra, dice, Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médico,
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La invitación que el Señor hoy nos deja, la invitación que queda en ustedes y queda en nosotros, a ponerla en práctica, a vivirla cada día, a estar preparados cuando Cristo venga. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. Si esta palabra del Señor, si este evangelio te ha gustado y te ayuda en algo, te invitamos a que te suscribas y que actives la campanita y que nos dejes un me gusta para que este evangelio, esta palabra pueda llegar a muchas más personas. Que Dios te bendiga y que Dios te acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.